Uno de los sentidos más importantes es la vista. Gracias a la vista, los seres humanos han sabido desarrollarse en su entorno, poder relacionarse, comprender lo que nos rodea, por el cual es el sentido más desarrollado. Por eso la visión es la capacidad de poder interpretar nuestro entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan a sus órganos, los ojos, y que forman así una imagen. El ojo es la entrada del mundo de la visión, detectando la luz, los colores y así llevando la información mediante células especializadas hasta la corteza cerebral formando la imagen. Así, en este video daremos a conocer el recorrido que hace el haz de luz desde el órgano receptor hasta la corteza cerebral donde se procesará la imagen y así percibamos nuestro entorno como tal. El ojo es el órgano de la visión y va a estar formado por el globo ocular y el nervio óptico. Este se encuentra junto con sus estructuras visuales accesorias en la órbita, que a su vez se encuentra en la región orbitaria, que es el área de la cara superpuesta a la órbita y al globo ocular, y que incluye los párpados superior e inferior y el aparato lagrimal. Las órbitas y la región orbitaria anterior a ellas contienen y protegen los globos oculares y las estructuras visuales accesorias. Estas estructuras son los párpados, que se encuentran unidos a las órbitas anteriormente y controlan la exposición del globo ocular anterior. En segunda están los músculos extrínsecos del globo ocular. Estos posicionan el globo ocular y elevan el párpado superior. Otras estructuras son los nervios y vasos que llegan a los globos oculares, a la fascia orbitaria y a los músculos. Y por último, la mucosa o conjuntiva, que tapiza a los párpados, a la cara anterior de los globos oculares y a la mayor parte del aparato lagrimal que la lubrifica. Las órbitas son cavidades óseas bilaterales en el esqueleto facial. Su aspecto es semejante al de pirámides cuadrangulares huecas, que tienen sus bases dirigidas anterolateralmente y sus vértices posteromedialmente. Las paredes mediales de ambas órbitas son casi paralelas, mientras que sus paredes laterales forman aproximadamente un ángulo recto. Por lo tanto, los ejes de las órbitas divergen unos 45 grados. Sin embargo, los ejes ópticos, es decir, los de la línea visual de ambos globos oculares, son paralelos y en la posición anatómica van a estar dirigidos anteriormente al estar los globos oculares en la posición primaria. El espacio sobrante en el interior de las órbitas que no está ocupado por estas estructuras contiene grasa orbitaria, es decir, el cuerpo adiposo de la órbita, que es la matriz en la cual van a estar inmersas las estructuras de las órbitas. Ahora hablaremos de las paredes de la órbita. La órbita, como ya se mencionó, tiene forma de pirámide cuadrangular. Posee una base, 4 paredes y un vértice. La base de la órbita está limitada por el borde de la cavidad orbitaria, que va a rodear la entrada de la órbita. El hueso que forma el borde está reforzado para proteger el contenido orbitario y va a proporcionar una inserción para el tabique orbitario. La pared superior, es decir, el techo, está formada por lo que es la porción orbitaria del hueso frontal, que va a separar la cavidad orbitaria de la fosa craneal anterior. Cerca del vértice de la órbita, la pared superior está formada por lo que es el ala menor del esfenoides. Anterolateralmente, una depresión superficial en la porción orbitaria del hueso frontal va a alojar a lo que es la glándula lagrimal. Las paredes mediales están formadas principalmente por lo que es la lámina orbitaria del etmoides. Además, va a recibir contribuciones del proceso frontal del maxilar, los huesos lagrimal y esfenoides. Anteriormente, la pared medial presenta incisuras para lo que es el surco lagrimal y la fosa del saco lagrimal. Gran parte del hueso que forma la pared medial es delgado como un papel. La pared inferior, o lo que es el suelo orbitario, va a estar formado principalmente por lo que es el maxilar y en parte por los huesos cigomáticos y palatino. Esta pared es compartida por la órbita y el seno maxilar.
La pared inferior está delimitada de la pared lateral de la órbita por la fisura orbitaria inferior. Este es un hiato entre las caras orbitarias del maxilar y el esfenoides. Ahora la pared lateral. Esta está formada por el proceso frontal del hueso cigomático y el ala mayor del esfenoides. Es más fuerte y gruesa. Esto es un hecho importante porque es la que se halla más expuesta y por tanto es más vulnerable a un traumatismo directo. Su porción posterior va a separar la órbita de las fosas temporal y craneal media. Las paredes laterales de ambas órbitas son casi perpendiculares entre sí. El vértice de la órbita se halla en el conducto óptico. Este se encuentra en el ala menor del esfenoides, medial a la fisura orbitaria superior. Los huesos que forman la órbita van a estar tapizados por lo que es la periórbita. Este es el periósteo orbitario. Y así terminamos con lo que son las paredes de la órbita. Los nervios ópticos son los que transmiten los estímulos ópticos. Estos se inician en la lámina cribosa de la esclera. Además del nervio óptico, están los que inervan los músculos extrínsecos como son los nervios oculomotor 3, troclear 4 y abducens 6. Los tres ramos terminales del nervio oftálmico, frontal, nasociliar y lagrimal, atraviesan la fisura orbitaria superior e inervan estructuras de la órbita, la cara y el cuero cabelludo. El ganglio ciliar es un pequeño grupo de cuerpos neuronales parasimpático-posinápticos asociados con el nervio craneal 5. Recibe fibras nerviosas sensitivas, parasimpáticas presinápticas y simpáticas posinápticos. Los nervios ciliares cortos surgen del ganglio ciliar y llevan fibras parasimpáticas y simpáticas al cuerpo ciliar y el iris y los nervios ciliares largos. Ramos del nervio nasociliar llegan al globo ocular sin pasar por el ganglio ciliar. Las arterias de la órbita. La irrigación sanguínea de la órbita corre a cargo principalmente de la arteria oftálmica, que es rama de la arteria carótida interna. La arteria infraorbitaria, rama de la arteria carótida externa, también irriga estructuras relacionadas con el suelo de la órbita. La arteria central de la retina, rama de la arteria oftálmica, rama de la carótida interna, surge inferiormente al nervio óptico, perfora su vaina y discurre dentro de él hasta el globo ocular, donde emerge en el disco óptico. Sus ramas se extienden por la cara interna de la retina. Las ramas finales son arterias terminales, llamadas también arteriolas, y constituyen la única irrigación que recibe la cara interna de la retina. La cara externa de la retina está irrigada también por la lámina coroidocapilar. De las aproximadamente 8 arterias ciliares posteriores, 6 arterias ciliares posteriores cortas directamente de la coroides nutren la capa externa no vascular de la retina. Las arterias ciliares posteriores largas, una a cada lado del globo ocular, discurren entre la esclera y la coloides para anastomosarse con las arterias ciliares anteriores e irrigar el plexo ciliar. Venas de la órbita. El drenaje venoso de la órbita se realiza a través de las venas oftálmicas superior e inferior, que atraviesan la fisura orbitaria superior y penetran en el seno cavernoso. La vena central de la retina suele penetrar directamente en el seno cavernoso, aunque puede unirse antes a una de las venas oftálmicas. Las venas vorticosas procedentes de la capa vascular del globo ocular drenan en la vena oftálmica inferior. El seno venoso de la esclera es una estructura vascular que rodea la cámara anterior del globo ocular. Constituye lo que es la vía de retorno del humor acuoso a la circulación sanguínea. Los párpados son pliegues móviles que cubren el globo ocular anteriormente cuando están cerrados. Están cubiertos por una mucosa transparente, la conjuntiva palpebral. Esta parte de la conjuntiva se refleja sobre el globo ocular donde se continúa con la conjuntiva vulvar, delgada y transparente. La línea de flexión de la conjuntiva palpebral sobre el globo ocular forma unos profundos fondos de saco, los fornix conjuntivales superior e inferior. El saco conjuntival es el espacio limitado por las conjuntivas palpebral y vulvar. Es un espacio cerrado cuando los párpados están cerrados
pero presenta una abertura anterior, la hendidura palpebral. Cuando el ojo está abierto, los párpados se hallan separados. Los párpados superior e inferior están reforzados por unas láminas densas de tejido conectivo, los tarsos superior e inferior, que forman el esqueleto de los párpados, las glándulas tarsales, que producen una secreción lipídica que lubrifica los bordes de los párpados y les impide adherirse entre sí al cerrar los ojos. Las pestañas se encuentran en los bordes de los párpados. Las grandes glándulas sebáceas asociadas a las pestañas son glándulas ciliares. Las uniones de los párpados superior e inferior constituyen las comisuras palpebrales medial y lateral, que definen los ángulos medial y lateral del ojo, o cantos. Entre el nariz y el ángulo medial del ojo, sí hay ligamento palpebral medial que conectan los tarsos al borde medial de la órbita. El tabique orbitario es una membrana fibrosa que se extiende desde los tarsos hasta los bordes de la órbita, donde continúa con el periósteo, sirve de contención con la grasa orbitaria. Aparato lagrimal. El aparato lagrimal se compone básicamente de 4 estructuras importantes, las cuales son glándula lagrimal, conductillos excretores de la glándula lagrimal, conductillos lagrimales y conducto nasolagrimal. La glándula lagrimal está secretada por un líquido lagrimal que es una solución salina acuosa que contiene lisozima, la cual es una enzima bactericida. Su función es humedecer y lubrificar la conjuntiva y la córnea que le dan nutrientes y oxígeno cuando hay un exceso de lágrimas. Los conductillos excretores de la glándula lagrimal tienen la función de transportar el líquido lagrimal desde las glándulas lagrimales al saco conjuntival. Los conductillos lagrimales, estos se caracterizan por drenar el líquido lagrimal desde el lago lagrimal al saco lagrimal. Y por último, el conducto nasolagrimal es el que conduce el líquido lagrimal al meato nasal inferior, que es una parte de la cavidad nasal. La glándula lagrimal se sitúa en la fosa de la glándula lagrimal en la parte superolateral de la órbita. Se divide en una parte superior, orbitaria, e inferior, palpebral. También se encuentran las glándulas lagrimales accesorias, donde son más numerosas en el párpado superior que en el inferior. Cuando el ojo se seca, el ojo parpadea, lo cual empuja una película de líquido de lateral a medial sobre la córnea. Este nos ayuda cuando entra a nuestros ojos cuerpos extraños como es el polvo. Músculos extrínsecos del globo ocular. Estos son el músculo elevador del párpado superior, 4 rectos superior, inferior, medial y lateral, y 2 oblicuos superior e inferior. Movimientos del globo ocular. La rotación del globo ocular se produce en torno a 3 ejes: el eje vertical, transversal y anteroposterior. El eje vertical desplaza la pupila medialmente o lateralmente. El eje transversal mueve la pupila superiormente e inferiormente. El eje anteroposterior corresponde al eje de la posición primaria. Desplazan el polo superior del globo ocular medialmente o lateralmente. Músculo elevador del párpado. Este músculo se opone a la mayor parte del tiempo a la gravedad y es el antagonista de la mitad superior del músculo orbicular del ojo, la hendidura palpebral. Se origina en el ala menor del esfenoides, superior y anterior al conducto óptico. Se inserta en la piel del párpado superior o lámina superficial y el tarso superior o lámina profunda. Su acción principal es la de elevar el párpado superior. Músculo oblicuo superior. Se origina en la zona del vértice, en el cuerpo del esfenoides, al igual que los músculos rectos, pero superomedialmente al anillo tendinoso común. Su tendón pasa a través del anillo o tróclea fibrosa, cambia de dirección y se inserta en la esclera, profundo al músculo recto superior. Su acción principal es abducir, descender y rotar medialmente el globo ocular. Músculo oblicuo inferior. Es el único músculo que se origina en la parte anterior de la órbita, inmediatamente lateral a la fosa lagrimal.
Se inserta en la esclera profunda al músculo recto lateral. Su acción principal es abducir, elevar y rotar el globo ocular. Los músculos rectos, los cuales ya mencionamos, superior, inferior, medial y lateral, discurren anteriormente al globo ocular. Se originan en un manguito fibroso, el anillo tendinoso común, que rodea el conducto óptico y parte de la fisura orbitaria superior en el vértice de la órbita. Se insertan en la esclera, justo posterior a la unión esclerocorneal. El recto superior, su acción principal es elevar, aducir y rotar medialmente el globo ocular. El recto inferior, su principal acción es descender, aducir y rotar lateralmente el globo ocular. El recto medial, su principal acción es aducir el globo ocular. El recto lateral, su principal acción es abducir el globo ocular. Cuando el ojo se halla en posición primaria, el recto superior y el recto inferior también abordan el globo ocular desde su lado medial. Ello otorga a ambos músculos una segunda acción, aducción. Si la mirada se dirige primero medialmente, aducida por el recto medial, de modo que la línea visual coincida con el plano de los tendones de inserción de los oblicuos superior e inferior, el oblicuo superior produce solo descenso y el oblicuo inferior produce solo elevación. Inervación de los músculos extrínsecos. El nervio oculomotor inerva al músculo elevador del párpado, oblicuo inferior, recto superior, recto inferior y recto medial. El nervio troclear inerva al músculo oblicuo superior y el nervio abducen inerva al músculo recto lateral. Anatomía del globo ocular. Después de hablar un poco de la órbita, los músculos relacionados, vascularización, inervación, etc., ahora se verá el globo ocular, el cual contiene el aparato óptico del sistema visual. Este se encuentra suspendido por 6 músculos extrínsecos, que controlan sus movimientos y por un aparato suspensor facial. Posee 3 capas, aunque existe una capa adicional de tejido conectivo que rodea el globo ocular y lo mantiene dentro de la órbita. Esta capa está compuesta posteriormente por la vaina facial del globo ocular, llamada también cápsula de Tenon, y anteriormente por la conjuntiva vulvar. Las 3 capas del globo ocular son la capa fibrosa externa, formada por la esclera y la córnea, la capa vascular, formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, y la capa interna, formada por la retina, que posee las porciones óptica y ciega. Comenzaremos hablando de la capa más externa del globo ocular, es decir, la capa fibrosa. Es el esqueleto fibroso externo que le aporta forma y resistencia. La esclera es la parte dura y opaca de la capa fibrosa del globo ocular. Cubre posteriormente sus 5/6 partes. Proporciona inserción a los músculos extrínsecos e intrínsecos del globo ocular. Esta es relativamente avascular. La córnea es la parte transparente de la capa fibrosa. Cubre anteriormente la 6ª parte del globo ocular. Carece totalmente de vasos y se nutre a partir de lechos capilares en torno a su periferia y de los líquidos existentes sobre su superficie interna y externa. Es extremadamente sensible al tacto y está inervado por el nervio oftálmico. La convexidad de la córnea es mayor que de la esclera, por lo que sobresale del globo ocular cuando se contempla lateralmente. En segunda instancia tenemos a la capa vascular media del globo ocular, también denominada úvea o tracto uveal. Se compone de coroides, cuerpo ciliar e iris. La capa de mayor tamaño de la capa vascular del globo ocular y que tapiza la mayor parte de la esclera es la coroides. Ingurgitada en sangre en vida, posee el ritmo de perfusión más elevado por gramo de tejido de todos los lechos vasculares del organismo. Se continúa anteriormente con el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es un engrosamiento anular de la capa posterior a la unión esclerocorneal
y es tanto muscular como vascular. Entre sus funciones, este proporciona inserción a la lente, controla el grosor y por lo tanto su enfoque. Los procesos ciliares son pliegues existentes en la superficie interna del cuerpo ciliar. Secretan el humor acuoso que llena la cámara anterior del globo ocular, el interior del globo ocular anterior a la lente y el cuerpo ciliar. El iris es un delgado diafragma contráctil con una abertura central, la pupila, para transmitir la luz. Dos músculos involuntarios controlan el tamaño de la pupila. El esfínter de la pupila, estimulado de forma parasimpática, disminuye su diámetro, y el dilatador de la pupila, estimulado simpáticamente, aumenta su diámetro. Y por último tenemos a la capa interna del globo ocular, es decir, la retina, o capa nerviosa sensorial del globo ocular. La retina se compone de dos porciones funcionales. La porción óptica, sensible a los rayos de luz visibles y posee dos capas, una nerviosa y otra pigmentaria, y una porción ciega, una capa de células de soporte y es la continuación anterior de la capa pigmentaria. Clínicamente, la cara interna de la parte posterior del globo ocular, cuando se enfoca la luz que entra en él, se denomina fondo de ojo. La retina del fondo incluye un área circular, el disco del nervio óptico o papila óptica. Este es el lugar donde penetran las fibras sensitivas y los vasos vehiculados por el nervio óptico. Como no contiene fotorreceptores, es insensible a la luz y suele recibir la denominación de punto ciego. Lateral al disco óptico se halla la mácula de la retina o mácula lútea, el cual es una pequeña área ovalada con conos fotorreceptores especializados en la agudeza visual. Su centro, la fóvea central, es el área de mayor agudeza visual. La retina recibe irrigación de la arteria central de la retina, la cual es una rama de la arteria oftálmica. Además, la retina también tiene un drenaje venoso. Un sistema de venas retinianas se une para formar la vena central de la retina. La circulación linfática del globo ocular se presenta por el humor acuoso. Los que disponen de espacios linfáticos son la túnica media, el iris, así como también la retina. Los primeros que llegan a la atmósfera linfática, que continúan a las venas del globo ocular en los linfáticos de la retina, se unen alrededor del nervio óptico y por la vaina de pía madre, llegan a los espacios subaracnoideos. Anatomía del nervio óptico. Este tiene como función el sentido especial de la visión, ya que participa en la recepción y transmisión de estímulos ópticos. Se forma a partir de las fibras retinianas que convergen hacia el disco óptico, atraviesan la coroides y la esclera y se reúnen para formarlo. Este emerge cerca del polo posterior de cada globo ocular y comienza su recorrido en el punto donde los axones amielínicos de las células ganglionares de la retina atraviesan la esclera y se mielinizan profundos al disco óptico. Pasa posteromedialmente por la órbita y sale a través del conducto óptico para entrar en la fosa craneana media, donde forma el quiasma óptico. En el quiasma óptico, las fibras de la mitad nasal de cada retina se decusan y se unen a fibras no cruzadas de la mitad temporal de la otra retina para formar el tracto óptico. De este modo, las fibras de las mitades derechas de ambas retinas forman el tracto óptico izquierdo y las fibras de las mitades izquierdas de ambas retinas forman el tracto óptico derecho. La mayoría de las fibras de los tractos ópticos terminan en los cuerpos geniculados laterales. De estos núcleos, las fibras geniculocalcarinas se dirigen a través de la radiación óptica hacia la corteza visual primaria. Anatomía del área de procesamiento, área visual. La información visual que viaja por las vías ópticas llega al área de procesamiento, el área visual, que será la encargada del procesamiento de dicha información. El área visual se encuentra en la corteza cerebral del lóbulo occipital
y esta zona va a estar dividida en una corteza visual primaria y áreas visuales secundarias. La corteza visual primaria se encuentra en el área de la cisura calcarina y se extiende desde el polo occipital hacia adelante por la cara medial de la corteza occipital. Ahí llegan las señales visuales directas procedentes de los ojos. Las señales que se originan en la zona macular de la retina llegan cerca del polo occipital, mientras que las correspondientes a la retina más periférica terminan formándose en círculos concéntricos por delante del polo, pero sin abandonar la cisura calcarina del lóbulo occipital medial. Las áreas visuales secundarias de la corteza también son llamadas áreas visuales de asociación. Estas van a estar ocupadas zonas laterales, anteriores, superiores e inferiores a la corteza visual primaria. Estas áreas reciben impulsos secundarios con el fin de analizar los significados visuales. Así, la información visual va a llegar al área visual primaria para su procesamiento y posteriormente a las áreas visuales secundarias donde se analizan progresivamente los diversos aspectos de la imagen.